Bienvenidos a Cápsulas Informativas de UNAM Chicago, un programa donde hablaremos de temas de actualidad desde una perspectiva dinámica. En este espacio, el equipo de UNAM Chicago aborda diferentes aspectos pertinentes a la educación, la difusión de la cultura, la vida cotidiana y su relación con los programas que diseñamos para ti. Una colaboración más de UNAM Chicago y Spanish Public Radio. Soy Salvador España de Spanish Public Radio. El día de hoy tenemos con nosotros a la maestra Claudia Muñoz. Ella es la coordinadora del Departamento de Español en UNAM Chicago. Y bueno, vamos a darle primero que nada la bienvenida. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está el día de hoy? Encantada de estar aquí contigo y con la audiencia otra vez. Muchísimas gracias a Spanish Public Radio por el tiempo y la oportunidad, Salvador. Y lista. Muy bien, pues también nosotros estamos listos para aprender un poco más sobre de todo lo que siempre nos trae aquí a la cápsula. Bueno, vamos a platicar con usted sobre sobre la riqueza del español en Estados Unidos y las muchas variedades que hay. De hecho, ya en una cápsula anterior comenzamos a hablar de este tema y es impresionante, ¿no? Todas las variedades que encontramos ya de español en Estados Unidos y cómo se han fundido en una más grande, ¿no? Es un tema bien interesante, así es que pues ya le damos la palabra para que sea usted la que nos empiece a explicar todo esto. Así es, Salvador. Pues el día de hoy me gustaría comenzar con la primera parte de un tema tan grande que es el español de los Estados Unidos. ¿Sí? Para esta primera cápsula voy a compartir una pincelada de cómo se establecieron las variedades del español que se hablan en Estados Unidos y la gran riqueza que han aportado. Entonces, comenzaré explicando en esta primera parte, ¿sí? Un poco sobre la conformación de las variedades de español que se hablan en Estados Unidos y voy a enfatizar la importancia que tiene el saber y conocer sobre estas variedades. Bueno, en primer lugar, recordemos que Estados Unidos es el segundo país en todo el mundo, después de México, con el mayor número de hablantes de español, ¿sí? Y los hablantes de español en Estados Unidos, bueno, se conforma por el grupo de personas como tú y como yo, Salvador, que llegamos a este país por cuestiones de vida, trabajo o educación y usamos el español en nuestras vidas cotidianas. ¿Sí? También se conforma por el grupo de personas que nacieron en este país y que crecieron hablando español gracias a sus papás, sus abuelitos, sus primos, los tíos y el señor de la esquina, por ejemplo, el de los gomitas o el de los helados, etc. Y también se compone por un gran número de personas que estudia español en la escuela. Y ahora con los programas duales, pues estamos hablando de personas, bueno, de niños, ¿sí? Y en todos los grados escolares, desde la primaria hasta la preparatoria, incluso en la universidad, que están aprendiendo nuestro idioma. Entonces, ahí está su valor significativo del español. Y por tanto, aunque no es oficial, el español es el segundo idioma de los Estados Unidos en muchos ámbitos, en el ámbito de la salud, en el ámbito del trabajo social, ¿sí? Del turismo y de los negocios, está siendo un idioma muy, muy importante. Entonces, como decía yo en un inicio, este simplemente es una pincelada de este gran tema y que comparto con ustedes el día de hoy. Y para esto voy a retomar un par de cosas de las que platicamos en una cápsula anterior, cuando precisamente enfatizábamos esta riqueza del español en el mundo, de hecho, ¿no? La riqueza de las variedades del español en el mundo, ¿sí? Recordemos que la lengua, cualquier lengua, en este caso el español, es un organismo vivo que cambia, se modifica, se asimila, se adapta a situaciones. Y nosotros los hablantes de la lengua somos los que hacemos esos cambios. ¿Sí? Somos la causa, los motivos por los cuales la lengua se transforma y evoluciona. ¿Sí? Y hablábamos un poco de que para estudiar o para conocer mejor una variedad del español o las variedades del español, nos ayuda mucho identificarlas, ya sea por su momento, ¿no? Si estamos hablando de un español moderno o un español antiguo, si por su lugar geográfico, en este caso estaremos hablando solamente de las variedades del español que se hablan en el territorio de Estados Unidos, ¿sí?
también podemos aprender sobre las variedades dentro del contexto social donde se hablan, si es en el contexto familiar, comunitario, escolar o profesional, y de la manera en que estas variedades se usan, si es de una manera formal o de una manera informal. Sí, entonces, para el día de hoy simplemente vamos a enfocarnos en lo que es la parte geográfica, ¿sí? Les comentábamos también en una cápsula anterior de esta gran riqueza de las variedades, ¿sí? Hablábamos de los dialectos latinoamericanos que existen, ¿sí? También tocamos muy brevemente sobre los dialectos peninsulares y pues bueno, nuestro tema de hoy hablará específicamente de los dialectos que se encuentran en los Estados Unidos. Y también aquí me gustaría hacer una importante aclaración que cuando nosotros usamos la palabra o el concepto dialecto, nos referimos como un término neutral, ¿sí? Un término neutral que nos va a ayudar a referirnos a una variedad de la lengua. En este caso estamos hablando de un conjunto de variedades del español en los Estados Unidos, ¿sí? Y que estas variedades son compartidas por personas que viven en las mismas áreas geográficas, ¿sí? Entonces, bajo este gran concepto, enmarcamos la palabra dialecto, ¿sí? Tal cual hicimos con esta riquísima metáfora precisamente de tener un helado y el conceptualizar la palabra lengua bajo el término del helado, que es el helado es igual de rico que las lenguas, ¿sí? Y podemos disfrutar más el helado a través de sus variedades, ¿sí? De los diferentes sabores que hay del helado, ¿no? De igual manera podemos disfrutar de las lenguas a través de sus variedades, conociéndolas y reconociéndolas y aprendiendo un poco más de lo que es en nuestra lengua española. Sí, pues bueno, entonces nuestras variedades o nuestros dialectos en Estados Unidos se conforman principalmente de tres grandes grupos, ¿sí? Vamos a tener los dialectos tradicionales, los dialectos referenciales y los dialectos de contacto. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con los dialectos tradicionales? Bueno, hacemos un poquito de historia, como lo había dicho, es una pincelada porque el tema es muy grande. ¿Sí? Hablamos de aquellos dialectos que se establecieron en el territorio estadounidense a partir de la conquista de los españoles a América. Sí, sabemos que una de las primeras exploraciones de los españoles a tierras estadounidenses fue Juan Ponce de León en 1513, ¿sí? Hacia Florida. Y si bien no hubo un asentamiento, fue la gran puerta por la cual otros exploradores continuaron haciendo los viajes hacia la parte del norte, ¿sí? Y poco a poco se fueron creando asentamientos que se van reconociendo como colonias españolas en territorio estadounidense hasta que se conforma de esta manera, ¿sí? Entonces, observemos este mapa que me parece increíble. Estamos hablando de que para 1810, más o menos, ¿sí? El territorio de lo que hoy es Estados Unidos era muy diferente. Entonces, podemos ver aquí que esta parte solamente era considerada Estados Unidos. Sí, esta parte se conocía como la Luisiana española, que en un momento también perteneció a los franceses. ¿Sí? Y esta gran parte, sí, que compone California, Nuevo México, Texas y Arizona, también era parte de lo que era la Nueva España. Entonces, estamos observando que hasta dónde llega los asentamientos, hasta dónde han llegado los asentamientos de los españoles en esa época, ¿sí? Por lo cual el español está presente en el territorio de los Estados Unidos en esa época, ¿sí? Cuando todavía no era oficialmente parte del territorio estadounidense. Algunos asentamientos más importantes, ¿sí? Incluyen los primeros, por ejemplo, la primera colonia que se estableció en San Miguel de Guadalupe, en el área de las Carolinas, por ejemplo, la famosa ciudad de San Agustín en Florida, que es, digamos que, el primer asentamiento histórico que se reconoce por en muchas fuentes históricas como el establecimiento real de los españoles en el territorio estadounidense. Sí, y de ahí hay diferentes asentamientos que también se dan gracias a las misiones jesuitas, por ejemplo, en otras partes de Estados Unidos, ¿sí?
tenemos en Nueva México y vamos poco a poco moviéndonos hacia California, por ejemplo. Entonces, este pequeño mapa, ya con la configuración actual de Estados Unidos, nos va mostrando de los principales, en dónde se localizan los principales asentamientos, ¿sí? Entonces, a partir de esta parte, ¿sí? Se conforma y se extiende el territorio estadounidense, y digamos que después de que Luisiana pasa a ser parte del territorio estadounidense, esta gran parte que pertenecía entonces a México, ¿sí? Termina siendo parte del territorio estadounidense, ¿sí? Al final de la guerra México-estadounidense, ¿sí? Y la venta de la mesilla. Entonces, para ese entonces, estamos hablando para 1853, la conformación del territorio estadounidense como lo conocemos está ya presente, ¿sí? Y como podemos ver, y me voy a regresar, ¿sí? Al primer mapa, los asentamientos de las personas que hablaban español en estos territorios se quedan ahí. Entonces el español, los hablantes de español, ¿sí? Están presentes en la configuración que hoy conocemos de los Estados Unidos, en todos estos estados, ¿sí? Entonces ya existe aquí hablantes de español, ya existe variedades diferentes del español, ¿sí? Eso es por una parte. ¿Y qué variedades del español dominan? Bueno, hablamos de las tradicionales, sobre todo en la parte de lo que era Luisiana, ¿sí? Me regreso al primer mapa, ¿sí? Digamos que el grupo migratorio más importante de España a esta región proviene de las Islas Canarias, ¿sí? De ahí que a este español se le llama isleño, ¿sí? Entonces, no es el único grupo que llega a esta parte, pero sí es el de mayor importancia. Por supuesto que llegan otros pobladores de otras provincias de España, pero sobre todo se distingue por los canarios, ¿no? Y por la forma de hablar, por la variedad de español en las Islas Canarias. Sí, y de este lado, pues tenemos diferentes grupos españoles que se establecieron y que se quedan con un español, ¿sí? Que no evoluciona, ¿sí? También tomemos en cuenta la geografía de los lugares, ¿sí? El desierto, etcétera, también hace que las poblaciones lingüísticas se queden aisladas de otras poblaciones, entonces no hay mucho contacto con otras poblaciones. De ahí que el español de esas zonas no se desarrolla, no evoluciona, ¿sí? Permanece de la misma forma, ¿sí? Entonces estamos hablando de un español tradicional de vestigio, ¿sí? Como a veces se le conoce, y un español de origen canario en estas zonas de Estados Unidos, ¿sí? Luego, eso es a lo que conforma los dialectos tradicionales. Otro grupo de dialectos importantes, sí, son los referenciales, que se refiere prácticamente a las diásporas migratorias de grupos muy importantes, como son los mexicanos, ¿sí? Hacia los territorios de Nuevo México, por ejemplo, ¿sí? Y a California, durante 3 etapas importantes, ¿sí? Antes y después de la Revolución, y a partir de la Revolución Mexicana, especialmente durante el programa Bracero después de la Segunda Guerra Mundial y otras migraciones después de 1965, por ejemplo. También cabe destacar la gran migración que ha habido por parte de los puertorriqueños, ¿sí? A partir de la invasión de los Estados Unidos a las islas, no solamente a Puerto Rico, pero también a Filipinas y a Cuba hacia 1898. Y a partir de donde Puerto Rico se queda como parte del territorio estadounidense como un estado libre asociado, ¿sí? Y también una gran migración a partir de la Segunda Guerra Mundial y que aún esta migración continúa. Y por último, de los grandes grupos que también son importantes en cuestión migratoria son los cubanos, que también, bueno, obviamente si nos ponemos a pensar también en la época del virreinato, Cuba también es parte de la Nueva España, y bueno, los pobladores españoles y criollos de Cuba ya viajaban a Florida, entonces ahí hay una primera diáspora migratoria, pero también después de la invasión de los Estados Unidos a la isla, y de la cual, bueno, la isla ya logra independizarse, etcétera,
y a partir de su revolución cubana también hay un gran éxodo de cubanos hacia Estados Unidos, especialmente hacia la Florida, y después en otros momentos históricos que también ha habido nuevas diásporas migratorias, ¿sí? Entonces, estos son los grupos, no son los únicos, cabe mencionar que no son los únicos grupos migratorios, sino son los más importantes, ¿sí? Dadas las características de la lengua y los momentos históricos en que se han observado estas diásporas. Y de esa manera, sí quedan compuestos estos dialectos del español en Estados Unidos. Entonces hablamos de las tradicionales, los dialectos tradicionales, sí, como Nuevo México, que decíamos que era el español que se quedó ya de los establecimientos de los españoles antes de que se perdiera Luisiana y los territorios de Nuevo México, Arizona y Texas, por ejemplo. Sí, el territorio de Luisiana con el español de origen canario, que se conoce como isleño, y el sureste, sí, de los mexicanos que van, que están precisamente en Nuevo México y que llevan un nuevo español al que se conoce como mexicoamericano, ¿sí? O chicano incluso, ¿sí? Entonces tenemos aquí los referenciales que hablábamos de las diásporas migratorias, ¿sí? Y por último nos queda comentar un poco sobre las variedades dialectales de contacto, que significa simplemente este contacto que hay entre variedades del español diferentes, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos en una ciudad tan grande como Nueva York, ¿sí? Donde hay muchos hablantes de español, ¿sí? Eh, ¿Quién te imaginas, qué grupos migratorios te imaginas que conviven en la ciudad de Nueva York, Salvador? Bueno, principalmente creo que, no sé, puertorriqueños del Caribe, es lo que se me ocurre más, ¿no? Centroamérica o Sudamérica. Muy bien, sí, obviamente, claro que hay grupos migratorios de varias partes de Latinoamérica, siendo, como lo mencionaste al inicio, de origen caribeño, los más importantes, ¿no? Primero fueron los puertorriqueños y ahora en número lo han superado los dominicanos, por ejemplo. Entonces, el español de origen dominicano convive con el español de origen puertorriqueño y también convive con el español de origen mexicano. Sí, recordemos que también en Nueva York hay una gran parte de población mexicana procedente de Oaxaca, de Puebla, de Oaxaca. Exactamente, entonces incluso mucho más interesante, ¿no? Es una variedad central de México, lo que es poblano, los poblanos, y la variedad de Oaxaca, que convive con el español de la Claro. República Dominicana y el español puertorriqueño, y había que saber de qué poblaciones específicas de Puerto Rico y de la República Dominicana es esta variedad que se habla, ¿no? Por ejemplo. Y en el caso de Chicago, Salvador, ¿qué nos podrías comentar? ¿Qué has observado? ¿Qué grupos migratorios has observado que conviven cuando hablan en español? Bueno, tenemos obviamente la presencia de gentes oriundas de México, pero también en el norte de la ciudad tenemos pues un gran número de puertorriqueños, también peruanos, ecuatorianos, sobre todo hacia el norte, y obviamente pues toda Centroamérica, nuevamente Latinoamérica y México, o sea, son de los principales grupos, del principal español que se habla, ¿vale? De las principales variedades que yo he escuchado. Así es, entonces a eso se le conoce como variedades de contacto, ¿sí? Están en contacto entre variedades de español de diferentes países. Entonces, esta riqueza sí nos muestra lo que existe en Estados Unidos. Por eso no podemos hablar de una sola variedad del español en Estados Unidos, sino que tenemos que hablar de las variedades que se hablan, ¿sí? Dependiendo del área geográfica donde estés también. ¿Sí? Entonces, el siguiente mapa solamente intenta mostrar ¿sí? Más o menos dónde se concentra la mayor población de hablantes de español hacia el 2019, ¿sí? Simplemente para darnos una idea de cómo está distribuida esta población, ¿sí? Sin hacer distinción específicamente de una forma, de una variante, ¿no? Aunque sabemos mucho que, bueno, que en esta zona de la Florida, pues va a imperar
el español de origen cubano. En esta parte de Estados Unidos va a imperar el español de origen caribeño, como el puertorriqueño o el dominicano. Si en esta parte, que se ve muy grande y que estamos en todas partes, sí, pues va a estar en convivencia las variedades del español de vestigio, lo que se quedó de los asentamientos originales de los españoles en territorio estadounidense y de las diásporas de mexicanos que llegaron después. Entonces, esto es el marco, ¿sí? Mucho más general de lo que son las variedades del español en Estados Unidos. Ahora bien, después de esta pequeña cápsula histórica, que repito, es una pincelada porque el tema es muy grande, ¿sí? Y ameritaría 2 cursos universitarios, ¿sí? Nos iremos con lo que también es muy rico y muy interesante conocer, ¿sí? Que son las características de estas variedades. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que hace a las variedades de Estados Unidos diferentes a las variedades del resto del mundo, fuera de Estados Unidos? Pues bueno, ¿tú qué crees que las hace diferentes en tu experiencia de vida aquí, etcétera, y con tu español de origen mexicano, y si alguna vez, y si también cuando has tenido oportunidad de ir a casa a México, ¿sí? Y regresar otra vez a Estados Unidos, ¿has percibido alguna diferencia, alguna característica específica del español que se habla en Estados Unidos? Lo que pasa, Claudia, que ya nuestras variedades del español aquí en Estados Unidos es otra variedad, ya es una fusión ya de muchas variedades de español. Y ya no, ajá, ya no lo notas. Y por ejemplo, tú cuando has regresado a México, ¿te notan una diferencia en el español? ¿Te lo han dicho tus familiares? Ay, Salvador, ya hablas rápido, o no te pregunta alguien, ¿de dónde eres cuando Sí, estás en sí, porque México? obviamente ya no, tal vez tu acento o hablas el español con algo otros términos, ya le agregas algo otras palabras de diferentes regiones del mundo que has escuchado por acá en Chicago, ¿no? Tal vez convives con gente colombiana o centroamericana y ya se te pega una que otra palabra de ellos, que ya cuando tú la hablas en México ya te notan que es diferente, ¿no? Exacto, entonces Tú ya no, precisamente o sea, tú no lo notas porque ya te acostumbraste a hablar así aquí. exactamente, entonces de ahí estamos hablando de esa fusión de dialectos, como tú lo mencionabas, ¿sí? Y que sí, para las personas que somos nuevas en Estados Unidos, bueno, que somos, yo no me incluyo, ¿no? Pero que son nuevas en Estados Unidos, es lo que ellos perciben inmediatamente, esas características, y que lo hacen diferente de otras variedades del español. Y bueno, esas características son más evidentes en la pronunciación de ciertas consonantes, ¿sí? En el uso de la gramática, por ejemplo, ¿sí? En el cambio de código, que es único de las variedades del español en Estados Unidos, por ejemplo, es único en el sentido de cómo se transforma y cómo se valida y lo que hay y que se estudia, ¿sí? Y sobre todo en el vocabulario que habías comentado, ¿sí? Estas características hacen del español en Estados Unidos algo muy, muy especial. Y de estas 4 características generales, ¿sí? Es de lo que se va a tratar nuestra siguiente cápsula. Y por lo mientras, cuando nos volvamos a ver para la segunda cápsula, sí me gustaría recomendar los siguientes libros a nuestra audiencia, si en caso de que quieran conocer un poco más de la historia larga y sobre todo tan interesante de los asentamientos españoles en el territorio estadounidense y de todas las variedades del español en este hermosísimo territorio. Y con esto, estimadísimo Salvador, concluyo mi participación por esta cápsula. Muchísimas gracias. Saludos a toda la audiencia y espero verlos en la próxima. Muy bien, amigos. Esto ha sido una cápsula más de UNAM Chicago y nuevamente le agradecemos a la maestra Claudia Muñoz por presentarnos el día de hoy esta pincelada del español en los Estados Unidos. Será hasta una próxima ocasión.